Bien, hermanos, pues ahora vamos a ir al mensaje para hoy, primer culto del año. Y quisiera que empezásemos en Nehemías capítulo 4, que vayamos a Nehemías capítulo 4. El versículo 6. Iban a edificar la muralla, el muro, después de tanto tiempo derruido de Jerusalén. Los enemigos estaban ahí, había que tomar precauciones. Se pusieron manos a la obra aquel pequeño grupo de personas muy esforzadas. Y tenemos la siguiente escritura, Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios bendiga su palabra. Después sabemos que acabaron el total, y además muy rápido. Pero aquí me quiero parar en esto. Se edificó la muralla hasta la mitad, porque la gente que trabajaba, nos dice aquí, tuvo ánimo para trabajar. Bueno, la traducción más correcta de este versículo no es que tuvo ánimo, aliento, sino que tuvo entusiasmo. Lo que dice este versículo es que lograron terminar tan rápido mitad de la muralla. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba con entusiasmo. Esto es lo que quiere decir. Es muy diferente trabajar solo con ánimo, resoplando, a trabajar con entusiasmo. ¿Sí o no? Hermano, hermana, amigo, haz las cosas con entusiasmo. Entusiasmo es una palabra muy interesante. Entusiasmo, enteos. Teos significa Dios. Fíjate que entusiasmo es una palabra que contiene la palabra Dios. Lo que quiere decir entusiasmo es Dios en ti. Eso es lo que quiere decir. La palabra la persona entusiasta es que tiene a Dios en ella. Es evidencia de la presencia de Dios. Y cuando la evidencia de la presencia de Dios está en uno, puede edificar una muralla mucho más rápido, mucho mejor y una muralla y lo que sea. ¿Qué es el entusiasmo? Entonces, es esa sensación de expectación de lo que va a acontecer, de la puerta que Dios va a abrir, de lo que se nos va a mostrar, de lo que se nos va a revelar. Entusiasmo. Este año Dios nos va a mostrar muchas cosas. Hay muchas puertas por las que nos va a dejar entrar. Va a haber revelación y hay que estar entusiasmado. Sin entusiasmo no se logra nada. Pero cuando Dios está en ti, la actitud, la esperanza y por tanto lo que hacemos cambia. El entusiasmo es una fuerza impulsora que nos levanta para llegar a ser aquello que Dios tiene programado que seamos. Una fuerza que nos levanta para obtener todo lo que se puede lograr, que siempre es mucho más que lo que creemos que se puede lograr. El entusiasmo habla de una persona poseída, por así decirlo, por Dios, viviendo el Espíritu Santo dentro de uno. Y párate a mirar esto. Decimos tan alegremente, sí, Dios está en nosotros, soy templo del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Templo del Espíritu Santo. Que Dios Todopoderoso, el Dios que no lo pueden contener ni los cielos ni nada de lo creado, el Dios que lo ha creado todo, el Dios que tiene dominio de todo, de mundos y de galaxias, ese Dios viene a vivir en ti. No sería como para estar saltando y no tener miedo. Si tú llevas a un gigante contigo, ¿de quién tienes miedo? ¿De qué? ¿De la cuenta del banco? No, eso va a ser una prueba, o lo que tengamos que pasar, una prueba que a veces el Señor va a permitir para que pueda, por un lado, pulir nuestro carácter y por otro lado, se pueda evidenciar el poder de Dios. Como en las bodas de Canaán. Tuvo que venir un momento de apriete. ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos quedado sin vino.
Sabéis que en una boda judía el vino era la alegría, era como en una declaración profética. Este matrimonio va a ser un matrimonio bendecido, alegre, no va a pasar por estrecheces. ¿No? Que faltase el vino era todo lo contrario. Y era un gran problema, más incluso que el hecho de no tener que beber. Es que era como decir, no vamos a tener la alegría en nuestro matrimonio, van a pasar cosas que van a traer la tristeza. Y ahí el Señor entonces manifiesta todo su poder. Y es el primer milagro. Y el primer milagro, como decía antes, marca. Y lo que está marcando es, Dios quiere multiplicar. Dios quiere bendecir. Coge tinajas con agua y las transforma en alegría. Amén, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Entusiasmo. Dios está en nosotros. Cuando una persona está poseída por Dios, o poseída de Dios, está impulsada por Dios y entonces las circunstancias no marcan su destino. Su destino es en Dios. Y el destino de Dios para la persona entusiasmada es transformar el mundo. Transformar tu mundo, transformar tu realidad. Tú eres una bendición puesta por Dios en una situación difícil para que esa evidencia de que Dios está en ti transforme allí donde tú estás. No al revés. Que donde yo estoy traigo el problema. No, no, no. Es que yo voy al problema y como llevo a Dios en mí y mi entusiasmo, cambian las circunstancias. Se cambia. Entusiasmo no es lo mismo que positivismo. Positivismo, ¿verdad? De procurar ver lo positivo en todo, pero no es lo mismo. Positivismo es un esfuerzo humano por ver lo positivo y sacarlo mejor y no está mal. Pero entusiasmo es llevar la presencia de Dios a los lugares y cambiar todo radicalmente, transformando. Entusiasmo es acción. Acción. La persona entusiasmada no está entusiasmada y se queda ahí, disfrutando de su entusiasmo. La persona entusiasmada hace, trabaja, va adelante. El entusiasmo no depende de las circunstancias. No depende. A veces estamos esperando, cuando Dios resuelva todos mis problemas, entonces saldré a hacer lo que Dios me mande hacer. Pero no es así, hermanos. Es al revés. Tú sal en el nombre del Señor y mientras vamos en el camino, Dios se encarga de bendecir dentro. Dios se encarga de bendecir lo que Si esperamos a tener resueltos los problemas de la iglesia para ahora sí ir a abrir un punto de misión, para ahora sí hacer un viaje misionero, para ahora sí ofrendar a las misiones, nunca lo vamos a lograr. Es yendo que Dios va a bendecir aquí. Oswald Smith escribió un libro sumamente conocido, Pasión por las almas. Y es un hombre, pastor de una iglesia canadiense, a quien Dios usó de una manera maravillosa. Tiene muchos o varios libros, algunos de ellos sobre la plenitud del Espíritu Santo, que es una bendición, el poder leerlo y asimilarlo, etc. Pero este hombre llegó a una iglesia que siempre estaba con problemas económicos, con problemas de expansión, con dificultades para sobrevivir prácticamente. Y por fin lo llamaron, después de varios pastores, para que él fuera el pastor de esa iglesia. Y le dijeron, ¿cuál va a ser su programa? Y él dijo, mi programa es misiones, ese es mi programa. Y tiene una frase muy famosa, ¿por qué una persona va a poder escuchar 2 veces hablar del Señor Jesucristo cuando haya una en alguna parte del mundo que no haya escuchado una vez sobre Jesucristo? Ahora, tú no has escuchado 2 veces, tú has escuchado 150 veces cada año. Más o menos, 52 semanas, 3 mensajes a la semana, 150. Y cassettes y lo otro y lo otro. Entonces nosotros estamos sobrealimentados de Dios y de las cosas de Dios y tenemos opciones y herramientas. El que quiera crecer, crece. Pero hay otros que no han escuchado ni una sola vez. Oswald Smith decía, no puede ser, porque el Señor cuando dijo, id y predicad el Evangelio, estaba pensando en todo el mundo. Bueno, empezó su obra misionera. Y en principio, a lo poco de estar, ya sostenían 19 misioneros en todo el mundo. Lo más curioso es que esta iglesia nunca dejó de crecer más. Económicamente multiplicó por 8 su presupuesto en poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas en el nombre del Señor, Dios se encarga de arreglar los problemas de adentro. Y ocurre así a nivel personal y a nivel familiar también. Y una clave para esto es el entusiasmo. El Dios dentro de nosotros que no nos deja quedarnos quietos porque entusiasmo es acción.
Lo determinante no es lo que tengo, sino lo que hago. No es lo que tengo, uy, tiene mucho. No, ¿qué es lo que hago con lo que tenga? Y eso viene condicionado por quién soy. Y si quien soy hijo o hija de Dios y tengo a Dios en mí, lo que puedo hacer no tiene límites. El Señor dice que no hay nada imposible para Dios. Hermanos, rompamos ese cliché mental de a dónde podemos ir, lo que podremos esperar, lo que podremos lograr, porque ahí el subconsciente, nuestra historia, empiezan a poner sus cortapisas, a cerrarnos el paso, a ver las dificultades. No vayamos atrás, vayamos adelante, a lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora sí, con eso que Dios tiene para nosotros, vengamos aquí, entusiasmémonos y salgamos a conquistar. No hay límites para el Señor, no hay límites, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni en esta iglesia, no hay límites. Dios es nuestra circunstancia. No dejes que tus pequeños problemas condicionen el todo. No, porque Dios es experto en resolver los problemas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, Nehemías 6, 15 y 16, para acabar esta parte, nos narra un poco más adelante de la historia. Y dice así, Nehemías 6, 15 y 16. Fue terminado, ya no solo la mitad, ahora ya todo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjate, en tan pocos días acabaron una obra que les habían dicho no lo vais a lograr, no podréis. Y encima varios enemigos estuvieron allí para amenazarlos, para ponerles miedo y si pudieran para destruir su obra. Como cuando viene el desánimo, cuando vienen los problemas, cuando vienen tantas cosas. Todos esos enemigos vinieron contra ellos. Pero ellos tenían a Dios en ellos, tenían entusiasmo y en tan poquitos días levantaron toda la obra. En Nehemías el entusiasmo fue la clave para ese éxito, para un éxito rápido y además con un gran testimonio. Yo analizo un poquito la historia de nuestra iglesia y veo cómo Dios nos está abriendo la posibilidad del testimonio, donde no pensábamos, como no esperábamos. Y eso es obra de Dios. Y de una forma rápida. Dice aquí, se dieron cuenta de que Dios estaba en nosotros. Eso es lo que viene a decir. Cuando dice aquí que oyeron y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, no es que Dios bajó a hacerla, pero es que Dios ya estaba en ellos y Dios la hacía a través de ellos. Y todos pudieron verlo. Hermanos, se dieron cuenta de que Dios estaba en ellos. Se está dando cuenta la gente de a tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que Dios está en ti, porque Dios está en ti y tiene esa capacidad para hacer cosas que hacen que los demás abran los ojos y digan, esto lo tuvo que hacer Dios. Amén. Qué bueno, este año, un año de entusiasmo. Ahora vamos al Salmo 107. Salmo conocido. A mí me gusta leerlo, me gusta hablar de ellos, pero de este salmo, hoy quiero hablar un poquito más. Este Salmo 107, desde el verso 23 al 31, dice así. Los que descienden al mar en naves, me encanta y algunas veces hemos compartido. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, y otra versión dice, se atreven a negociar en aguas profundas. Se atreven a negociar los negocios de Dios en aguas profundas. Las aguas profundas, pregunto, ¿son más peligrosas que el agua de la orilla? En la orilla te puedes ahogar. Si tragas mucha arena, a lo mejor, ¿no? Pero chapoteando cuando el agua nos da por el tobillo, no hay, pero en la agua profunda sí, es diferente, ¿verdad? La situación es diferente. Pero ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está la pesca? En la orilla, chapoteando. No, ahí lo más que hay son unos pececitos que te muerden un poquito en el pie, pero no hacen nada más. El negocio está en las aguas profundas. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas o aguas profundas, ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades. Las maravillas de Dios no se ven en la orilla, donde tú controlas, donde tú haces pie. Las maravillas y el poder de Dios se ven en las aguas profundas, donde o lo hace Dios o nosotros no podemos, porque no hacemos pie ahí. Ahí flotamos, si acaso.
nos sumergimos en las aguas del Señor. Ahora vamos a ver lo que son estas aguas también. Pero sigue diciendo la palabra. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, y luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Al puerto que deseaban ellos, los que se atrevieron a ir. Ni siquiera al que deseaba Dios. No es que Dios te lleva a un sitio donde tú no querías ir. Es que tú querías algo en Dios y Dios al final te lleva a eso, que resulta ser que era lo que Dios ya había puesto en tu corazón. Y por eso lo perseguías con el entusiasmo que te llevaba incluso a enfrentarte a las olas y a los problemas. Y acaba diciendo, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los que descienden al mar en naves. Quiero hablar de naves. Pero este mar, hay otra figura varias veces en la Biblia, que cuando se habla de mar y de mares, quiere decir multitudes, quiere decir gente, quiere decir ese pueblo que necesita conocer al Señor. Esas personas que pasan a nuestro lado pero no tienen lo que tú y yo tenemos, la certeza de su salvación. Las aguas son las aguas de la humanidad. No me voy a parar mucho, pero en la Biblia lo deja bastante claro establecido. Bueno, los que descienden al trabajo de Dios, a que otros oigan lo que nunca han oído de Cristo Jesús, a hacer la obra del Señor como cristianos que somos, descienden en naves y se atreven a negociar. Yo digo muchas veces que no quiero que cuando venga el Señor me encuentre pescando en una bañera. No quiero estar en una bañera con una caña. Quiero estar pescando en aguas profundas, viendo las maravillas de Dios. En las bañeras no se ve ninguna maravilla. No, que no estés pescando en lo que tú controlas. Aquí sí, esto yo lo puedo hacer y aquí tal. Pero más de aquí no. No, hay que salir. Hay que salir de nuestra comodidad si queremos ver ese obrar poderoso de Dios. Yo quiero hacer negocio en aguas profundas y quiero que la Iglesia haga negocios de Dios en aguas profundas. Y para eso se necesitan unas naves. Esas naves van a ir a las muchas aguas. Esas naves van a ir a la humanidad. Porque no tiene sentido vivir para nosotros y las fiestecitas para nosotros. Y el Señor que nos bendiga a nosotros y que nosotros somos muy buenos. Porque no es eso. Aquí venimos a nutrirnos para salir afuera a pelear la buena batalla de la fe, a hablarle a otros, a sacudir en el nombre del Señor las estructuras, a llevar bendición, a ser influencia donde tiene que ser la influencia, ahí, en medio de los que no quieren nada de Dios, ni saben nada, ni lo aceptan, y lo critican, y tantas cosas. Es ahí donde hay las injusticias y donde hay los sobornos, para que llevemos algo que es genuino, algo que es de Dios, para que cuando vean el entusiasmo a Dios en ti, entonces sepan que hay un Dios y se pregunten, y podamos entonces ver los milagros del Señor. La palabra de Dios nos dice que tiemblan. ¿Por qué? ¿Porque están haciendo algo malo? No, porque están haciendo algo bueno, pero que les sobrepasa. El ir a las multitudes nos sobrepasa. Y es lógico que a veces vengan los temblores en el sentido de, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? O tú lo haces o yo no puedo hacer. Pero eso es lo genuino, eso es lo bueno. No depender en nosotros mismos, sino ser humildes para reconocer que la fortaleza tiene que venir de Él, la sabiduría tiene que venir de Él. Un texto que me toca mucho y me tocó ayer bastante es cuando Abraham le dice, salió sin saber a dónde iba. En Hebreos se nos dice esta frase, porque él salió sin saber a dónde iba. Es que, hermanos, hay que salir así con Dios. Es sin saber a dónde vamos. Queremos servirle, queremos hacer su voluntad. No que vamos a andar en la inopia, ¿no? Pero que nosotros no podemos controlar las cosas y decidir si me conviene o no me conviene y tomar decisión en eso. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, sea tu voluntad la que tú quieras que sea, porque va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces salió sin saber a dónde iba.
Va a haber momentos en que tú no sepas a dónde vas. Y ahí hay que parar y confiar que tu vida está en las manos del Señor. Que Él sabe muy bien al puerto al que vamos. Bien, y dice aquí el verso 28 que hemos leído. Entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dios me está librando de mis aflicciones. Dios es experto en librarte de tus problemas. Es lo que dice aquí. Pero para que esto se haga verdad, uno tiene que creerlo y declararlo. Dios me está librando de mis problemas. Dios está venciendo mis dificultades. ¿Amén? Pues vamos a decirlo. Dios me está librando de mis problemas. Dios me está librando de mis dificultades. Porque es experto en hacer esto. Claman a Él y Él los libra. Claman a Él y Él los libra. No es el clamor de la desesperación, es el clamor de la confianza. Señor, mira esta situación, interven, porque tú puedes hacerlo. Y nos libra de nuestras dificultades. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus problemas? Pues clama al Señor. Y dice ahora el verso 30, luego se alegran porque se apaciguaron esas ondas, esas olas que parecen devorarnos. Después hay la satisfacción de saber que Dios estuvo con nosotros y finalmente les lleva al puerto que deseaban. No caminamos a la deriva. Cuando nos embarcamos para hacer la obra de ir a las muchas aguas, a la gente que no conoce al Señor, puede haber dificultades, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a ayudar, se va a revelar como el Dios que resuelve los problemas, pero finalmente nos alegramos porque Él nos lleva al puerto que deseábamos ir. ¿A dónde quieres ir? ¿A la mediocridad? ¿A lo poquito? ¿O quieres pedir en grande a un Dios grande? ¿O queremos ser una iglesia grande no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios? Una iglesia con poder, una iglesia que hace grandes oraciones, una iglesia que tiene dones y los pone en funcionamiento, una iglesia que tiene gran gozo, una iglesia que tiene gran amor y perdona. ¿Queremos ser este tipo de iglesia, hermanos? No es el tipo promedio de iglesia. ¿Queremos ser esta iglesia? Él les lleva a donde deseaban ir. Pues yo quiero ir ahí, sí. Yo quiero ir ahí. Bien, ¿qué naves entonces? Voy a mencionar 4 naves, porque hay que ir allá en naves, no vamos nadando, no vamos cada uno en su esfuerzo. Las naves, yo le pedí al Señor que me hiciese ver algunas cosas importantes sobre las cuales nosotros vamos a caminar y a ir a las aguas de las multitudes y a las aguas profundas donde hay los verdaderos negocios de Dios. La primera está en Efesios 2:10. Se llama la nave de la hechura de Dios. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, andamos en ellas, ¿verdad? Bien, somos hechura suya, hechura de Dios. Quiero ser breve, no me quiero parar mucho. Hechura es una palabra, poema, en griego, que habla de obra de arte. Hechura no dice mucho, pero obra de arte es la mejor traducción, o el poema de Dios. Somos el poema de Dios o la obra de arte de Dios. Tú eres la obra de arte de Dios. Por eso dice somos hechura de Dios. ¿Y qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, que hay una verdad redentora en ello. Esto se enlaza con 2 Corintios 5:17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva criatura es. Esa nueva criatura es la hechura. Antes éramos cualquier cosa afectada por el pecado, pero ahora Dios nos tomó y cuando Cristo está en nuestro corazón, Dios hace ahora una obra de arte, la obra de arte de Dios, la hechura. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Tú eres la obra de arte de Dios? Sí. Algunos rara obra de arte, pero obra de arte al fin y al cabo. Dios ha puesto algo en ti que no lo puso en nadie más. Las obras de arte se miman, se cuidan, tienen muchísimo valor. Y si alguna se daña, no se rompe y se tira, no, se restaura porque es una obra de arte.
Tú eres una obra de arte y tu hermano es otra obra de arte. Si se daña hay que restaurarlo, vale muchísimo. Aquí no sobra nadie, aquí somos todos. Y todos cuidando los unos de los otros. Amén, hermanos. Por eso los conocerán por el amor. Y hay tantos defectos, porque la vida nos ha tratado mal, porque nuestra forma de ser, porque no somos ángeles, somos personas, y aunque hemos recibido novedad de vida, todavía quedan cosas ahí, ¿verdad?, que necesitamos ser restaurados. Y normalmente Dios restaura a través del propio cuerpo de Cristo, de la Iglesia, a través de los dones. Por eso es tan importante ejercerlos delante de Dios, como dice la Escritura. Y tú que eres espiritual, mírate, cuídate a ti mismo. No vaya a ser que, cuando queremos corregir a otro, que nosotros estemos mucho peor que ese a quien vamos a corregir. No, mírate primero a ti, pero después ve con tus dones, con los dones que Dios te da, y toca, sana, restaura. Amén. ¿Por qué? Porque somos obras de arte, hechuras de Dios. Importante, somos nuevas criaturas. Dios no hace fracasos. Dios ha invertido mucho en ti, mucho en ti. Te dio unos padres, te dio una familia, te dio una educación. Un día te dio a alguien que te presentó el Evangelio. Te dio después el Espíritu Santo dentro de ti. Te ha dado dones, te ha dado una iglesia, ha invertido tanto que no invierte en fracasos. Es que te está preparando para la obra que Él quiere que hagas. Eres una hechura de Dios. Así que, por favor, deja de criticar la creación de Dios. Que nadie critique a nadie, porque es la obra de arte de Dios. Dios se encargará de cada uno. Nosotros no tenemos que entrar en el juicio ni en la crítica. Amén. Solo en bendecir, en ser apoyo. Y en corregir, pero siempre mirándonos, cuidándonos nosotros mismos. Bien, esa es la primera nave para ir a las multitudes. La nave de nueva criatura, hechura de Dios, obra de arte de Dios. Alguien que está llamado para triunfar según el criterio de Dios. Alguien que no es un fracaso aunque alguna vez se haya caído, porque me levanto. 7 veces cae el justo, pero vuelvo a levantarse, dice la palabra. Y Dios cree en ti, confía en ti y espera de ti. Amén. Segunda nave, la comunión de unos con otros. Todos, hermanos, tenemos que estar en comunión, formar parte de la iglesia local. Por eso si hay aquí alguna persona que está viniendo, le gusta venir, pero aún no es miembro, debes hacerte miembro. Tienes que ser miembro. ¿Por qué? Porque cuando hay comunión, unión común en torno al Señor, entonces crecemos y entonces somos de bendición para otros. Y aquí tenemos un curso para todos los que quieran ser miembros de la iglesia. Y quien lleva este curso, quien lo lidera es María Ángeles. Ponte de pie, María Ángeles. Ella. Ponte de pie, María Ángeles. Ella. Eso. Ella es. Así que los que quieren ser miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es de llaneros solitarios. Y tampoco es de ir de caza bendiciones. Hoy a esta iglesia, mañana a aquella, mañana. Porque los que caminan de esa manera nunca se comprometen. Sin compromiso no hay crecimiento. Hay un momento bueno, esto me inspiró, esto me gustó, aquello también, pero tiene que haber raíces y base en un sitio. Vamos a ver Primera de Juan 1:7. Dice así. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión. Y entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia siempre. Pero cuando hay comunión, cuando estamos juntos, cuando hay luz y andamos en la luz, entonces el poder de la sangre de Cristo se manifiesta de una manera mucho más fuerte. El perdón, la restauración, el estar alerta a lo que el Espíritu quiere, eso es lo que quiere decir, que la comunión cataliza, sinergiza, posibilita que nosotros nos demos cuenta de los recursos que tenemos en Dios. La comunión es una de esas naves en las cuales vamos a ir a los demás. No puedes ir a alcanzar a nadie si estás peleado con tus hermanos. Hay que estar en comunión unos con otros y resolviendo los problemas, ¿verdad? No dejándose atar por ellos tampoco, ¿verdad? Pero resolviendo los problemas y yendo juntos. Porque a unos
como en el cuerpo, Dios le da un don, al otro le da otro, al otro le da, pero todos juntos hacemos la obra del Señor. La tercera nave es la administración. Queremos alcanzar las naciones, queremos ir a las gentes que no conocen al Señor, queremos impactar. Administración. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resumiéndolo mucho, porque lo hemos dicho en la ofrenda. Esta iglesia cree en diezmar y en ofrendar. Cree que es un principio espiritual poderosísimo, que cuando nos administramos correctamente, y administrarse correctamente es saber que lo que somos y tenemos pertenece a Dios, que no puede ser que si el pastor dice, por favor, puedes con tu coche ir a recoger a unos misioneros, que, ay, no puedo ir, que mi coche, no es tu coche, no es tu casa, no es tu nada, porque el Señor podría hacer así que no tuviéramos nada. Pero nos lo da para que lo disfrutemos, pero sabiendo que el dueño es Él. Administración. Y la primera señal es, el diezmo es del Señor. No puedo tocarlo, no me puedo quedar con eso, es de Él. Y se lo vengo a traer como un acto de reconocimiento. Esto es tuyo, Señor. Y traigo mis ofrendas para sembrar. Tu ofrenda la dejas aquí. Algunos creen que perdieron. Anda, lancé la ofrenda, perdí ese dinero. No. Tú la siembras en el presente, ahora, y ella te espera en tu futuro con la cosecha. Siembras y viene la cosecha. Y va a venir en el momento adecuado de Dios, en el que te hace falta. Así que administración, ese primer 10% es del Señor. La gente avara se nota. Uf, cómo noté a Florín lo avaro que era. Ponía ahí el avaro, ¿verdad? La gente avara se nota. Algunos dicen, no, yo no doy porque no tengo. Es al revés, no tienes porque no das. Como no das, no tienes. Porque hay una ley espiritual de siembra y cosecha. Lo que siembro, recojo. El que siembra escasamente va a recoger. El que siembra generosamente recogerá. Dios no es un camarero. A los camareros se les da propinas. En Estados Unidos, como no le des el 10% como mínimo y ahora es el 20%, te miran mal, muy mal te miran, cualquiera, porque hay que darlo. Aquí, bueno, a lo mejor le damos una monedita. El Señor no es un camarero para darle la limosna de nada. Él es dueño de todo, no necesita nada. Quien necesitamos dar somos nosotros, porque ahí entonces viene la bendición y también la enseñanza. Y por último, cuarta nave y acabo. Hemos visto que la primera es nueva criatura, hechura de Dios, obra de arte de Dios. En segundo lugar, la comunión con los hermanos. En tercer lugar, administradores de acuerdo al patrón de Dios. No me atrevo a robarle al Señor. Por eso voy a poder ir adelante y hacer la obra de Dios. Y la cuarta es discipulado, que lo decía antes. Discipulado, ¿sabes? Necesitas crecer en Dios. Es una necesidad. Yo enseño la Biblia desde aquí y esto da un crecimiento. Por eso necesitas estar aquí y anotar el mensaje y pedir la grabación y escucharla cuando puedas, porque todos no lo logramos retener y tú quieres crecer. Y un bebé para crecer tiene que alimentarse y tiene que alimentarse a medida que pueda ir soportando. Primero leche, después cereales, después una fruta. Hay una progresión en la alimentación. No podemos dejarlos desnutridos. Tú necesitas tener hambre de las cosas de Dios. Y cuando tengas hambre y seas discipulado, cambiarás. Tu vida se abrirá. Vas a ser bendecido. La Biblia cambia a las personas. Necesitamos aprender más de Dios. Necesitamos saber que ahora somos bebés, pero que cuando el Señor acabe con nosotros, cuando el Señor nos vaya perfeccionando, bueno, seremos otras personas totalmente diferentes. Ahora hay dudas que tenemos, hay problemas, hay cualquier pequeño obstáculo supone un gran reto. Pero cuando somos discipulados y cuando se ejercen los músculos, la musculatura de la fe, de confiar en Dios y de verle y de creerle, y se digiere la palabra de Dios, y se mete la palabra de Dios dentro de uno cuando no la necesita, Dios la saca de ahí cuando sí la necesitas. Va a haber momentos en que necesitas una rema de Dios, una palabra de Dios, y esa tiene que estar digerida y asimilada y orada sobre ella para ahora declararla y ver cumplir. Declararla y vencer.
discipulado, discipulado. Y aquí tenemos discipuladores. No te pierdas esa bendición. Y nosotros, discipuladores, manos al arado, no aflojemos. Hemos hecho un buen trabajo, sí, pero no aflojemos cada vez más y cada vez más, porque aquí tenemos que llevar a todos a la estatura del hombre en Cristo. Hay que aprender más de Dios. ¿Amén, hermanos? Vamos a repetirlo entonces. Tengo que aprender más de Dios. A ver, ahora como si lo creyésemos. Tengo que aprender más de Dios. Vas a hacer algo para el Señor. Amén. Tú vas a hacer algo y va a ser algo importante.